Alrededor de la 1:02 de la mañana hora local del 13 de septiembre de 2025, el puerto petrolero de Primorsk en el mar Báltico operaba a máxima capacidad. Bajo un dosel de reflectores, dos enormes petroleros, Kustoau y Kaiyune, habían entrado en su fase final de carga. A través del laberinto de tuberías de acero, cientos de miles de litros de petróleo crudo empujaban hacia adelante, propulsados por bombas de alta presión directamente hacia sus bodegas de carga. Cada embarcación tenía la capacidad de transportar más de 120.000 toneladas cortas de petróleo, equivalentes a millones de barriles. Una sola salida completamente cargada desde Primorsk podría sostener la línea de vida de exportación de Rusia durante días. Estos buques no eran simplemente barcos. Eran cajas fuertes flotantes que contenían el flujo de efectivo que mantenía vivo el presupuesto de Moscú y operativos sus acuerdos con Europa y China. Para Rusia, representaban el pulso de un aparato de exportación meticulosamente gestionado. Para Ucrania, representaban los objetivos ideales en toda la infraestructura energética. Atacarlos aquí, y no sería meramente una interrupción a pequeña escala. Sería como cortar la arteria principal de la economía de guerra de Rusia. Y en cuestión de horas, más de 200 millones de pesos en oro negro podrían transformarse en un incendio incontrolable. La cuenta regresiva ya estaba en marcha. Moscú simplemente no se había dado cuenta todavía. A la 1:18 de la mañana, en un sitio de lanzamiento oculto en el norte de Ucrania, el primer UAV Leu-de 96 salió disparado de su riel y desapareció en la oscuridad. 10 segundos después, un segundo lo siguió. Luego otro y otro. En 7 minutos, más de 40 drones estaban en el aire, ascendiendo hacia sus corredores preasignados como una manada de sabuesos suicidas entrenados liberados bajo comando. Cada Leo transportaba casi 65 libras de PBX-12, un explosivo termoplástico de alto rendimiento con poderosa penetración. Cada cabeza de guerra ya estaba emparejada digitalmente con un solo objetivo: el puerto petrolero de Primorsk. Pero no simplemente volaron en línea recta esperando el éxito. El enjambre se dividió en 3 ejes, creando una tenaza táctica diseñada para confundir radares y estirar la respuesta de defensa aérea de Rusia hasta su punto de quiebre. Eje central. Alrededor de 20 UAVs siguieron el corredor ferroviario vía Belgrado-Voronezh, manteniendo altitud por debajo de 656 pies, deslizándose bajo la cobertura de radares terrestres de baja altitud. Eje oriental. 10 UAVs trazaron su camino vía Tambov-Ryazan, navegando alrededor de cinturones de baterías S-400 y Pantsir S-1 cerca de Tula, una de las zonas de exclusión aérea más fuertemente defendidas que alimenta hacia Moscú. Eje occidental. Otros 10 drones se deslizaron como fantasmas a lo largo de la frontera con Bielorrusia utilizando bosques profundos y enmascaramiento de terreno para evadir los radares Podsolnuk y Nievo M de área amplia. En el corazón de su movimiento estaba Esquino DS, una plataforma de control de IA de bajo nivel que integraba visión por computadora, cámaras infrarrojas de alta resolución y mapeo de terreno digital en tiempo real. Si los inhibidores rusos desactivaban el GPS, Esquino D simplemente cambiaba de modo. Los Leutes revertían a navegación inercial y coincidencia de imágenes, comparando feeds de cámara en vivo con mapas de terreno precargados. Líneas eléctricas, torres de transmisión, bordes de bosques, canales de drenaje. Todo en el suelo se convertía en un punto de navegación. Sin charla de radio, sin pilotaje en vivo, sin señales de control que interceptar. Para los equipos de guerra electrónica rusos, prácticamente no había nada que inhibir. Y eso es precisamente porque el Leu-de 96 se había ganado su reputación en Rusia como algo semejante a un arma de pesadilla. Los drones se aproximaban, pero el verdadero truco aún estaba oculto sobre ellos. A las 3:38 de la mañana, cuando el enjambre se acercaba a la zona URV, aproximadamente 140 millas desde la frontera de Leningrado, Ucrania reveló su carta oculta. Desde un sitio de control cerca de Kharkov, los operadores reasignaron un satélite de reconocimiento en órbita terrestre baja. Esto no era simplemente una cámara espía. La plataforma había sido modificada con un módulo de reflexión falsa diseñado específicamente para confundir cadenas de radar. Su único trabajo,
cegar temporalmente la línea de radar de relevo a lo largo del cinturón Smolensk-Novgorod, la columna vertebral de alerta temprana del noroeste de Rusia, responsable de detectar amenazas desde Bielorrusia, Ucrania o el Báltico. Durante los próximos 7 minutos, sistemas rusos como Podsolnuk, Gamma D e incluso Nievo M fueron bombardeados con docenas de retornos falsos, una nube electrónica moviéndose paralela a la operación real. Las pantallas se llenaron de contactos rojos que no significaban nada. Los operadores miraban el desorden, intentando separar fantasmas de objetivos genuinos. Mientras lo hacían, 40 drones Leude reales se deslizaban silenciosamente debajo, manteniéndose bajos, atravesando valles y líneas forestales, dirigiéndose directamente hacia un solo punto en el mapa, Primorsk. En las pantallas de radar, el caos dominaba, pero el peligro real aún no se había revelado. Aproximadamente a las 3:58 de la mañana, después de casi 3 horas de vuelo abrazando el terreno, la formación principal de UAV alcanzó las aproximaciones al Golfo de Finlandia, ahora a menos de 95 millas de Primorsk. Y entonces, abruptamente, 5 drones del eje central rompieron formación. En perfecta sincronización, levantaron sus narices y comenzaron a subir agresivamente, corriendo hacia 16.400 pies. Su rol era completamente diferente del resto del enjambre. No eran asesinos, eran carnada. Cada uno transportaba un conjunto de paneles reflectivos de radar y un emulador de señal activo para imitar el perfil de radar de un paquete de ataque de gran altitud. Para los sensores rusos, aparecerían menos como pequeños UAV y más como una incursión seria entrante. Alrededor de las 4:06 de la mañana en las pantallas de la estación de alerta temprana Nievo en la región de Novgorod, 5 retornos nítidos y estables se materializaron. Eran limpios. Eran brillantes. Su sección transversal de radar parecía demasiado grande para simples drones. Los niveles de alerta saltaron a condición 1. En 2 minutos, el Comando de Defensa Aérea Local había alcanzado su conclusión. Intrusos de movimiento lento, altitud relativamente baja, pero con firmas de radar inusualmente altas, probablemente UAV de reconocimiento o aeronaves pequeñas, y completamente elegibles para enfrentamiento. La orden de fuego llegó casi inmediatamente. Dos baterías Panzer circa Yaroslav lanzaron. 4 misiles 57E6 atravesaron la noche. Desde Cherepovets, una batería S-400 disparó 2 misiles de largo alcance 48N6 e a Mach 6, saturando la zona de intercepción. Aproximadamente 40 segundos después, los 5 retornos misteriosos desaparecieron de las pantallas de radar. Los sensores térmicos registraron escombros lloviendo sobre los bosques al norte de Novgorod. Desde el puesto de comando, el reporte fue calmado y confiado. 5 objetivos intrusos de gran altitud neutralizados, sin amenaza en curso. Lo que nadie allí comprendió fue simple y devastador. Acababan de gastar misiles de defensa aérea de primera línea en 5 drones señuelo preprogramados que Ucrania siempre había planeado sacrificar. La amenaza real, 35 leutes, todavía se aproximaba a ultra baja altitud, invisible e intacta. Mientras las tripulaciones rusas aún se felicitaban, el enjambre principal se tensaba. A las 4:16 de la mañana, el grupo central cruzó el lago Ilmen, deslizándose en el corredor entre Novgorod y Leningrado. En el radar terrestre, la imagen parecía casi pacífica. Sin alarmas, sin nuevas pistas sólidas, solo otra tranquila ventana antes del amanecer. Bajo esa calma, la pesadilla ya estaba dentro de la puerta. Alrededor de las 4:21 de la mañana, el ala occidental se aproximó al borde sur del Golfo de Narva, teóricamente cubierto por puestos de alerta temprana y baterías Panzer del Distrito Militar de Leningrado. Un contacto tenue y difuso comenzó a parpadear en la pantalla de defensa aérea de Vyborg. Lento, bajo e intermitente. Un oficial señaló el riesgo. Podría ser una bandada de aves migratorias, o podría ser un objetivo de baja observabilidad. Nadie quería ser el primero en disparar a lo que podría ser simplemente patos o una ilusión de radar. La orden de enfrentamiento fue retrasada. Al mismo tiempo, el ala oriental de 10 UAV se deslizó a través de la región del lago Ladoga, aproximándose a la línea ferroviaria Petrozavodsk-Vyborg,
una arteria logística clave que conduce directamente a Primorsk. Los drones líderes usaban coincidencia de terreno en tiempo real, constantemente alineando datos de sensores con un mapa 3D para deslizarse a través de zonas muertas de GPS donde la guerra electrónica rusa había cubierto el cielo. Los sensores infrarrojos captaron destellos breves de torres de radar. La IA instantáneamente empujó la formación fuera de esas líneas de visión, esquivando cada punto de vigilancia como si hubiera volado esa ruta 100 veces antes. Rusia todavía pensaba que estaba observando ruido, pero el ruido estaba casi a distancia de ataque. A las 4:26 de la mañana, con los primeros drones Leu ahora a menos de 25 millas de Primorsk, los radares terrestres rusos finalmente comenzaron a registrar contactos reales, pequeños, bajos, velocidad media, y convergían desde 3 direcciones diferentes. En el Centro de Comando de Defensa Aérea de Vyborg, el teniente coronel de turno ordenó nivel de situación 2. Los sistemas Pantsir S-1 fueron instruidos para expandir sus sectores de monitoreo hacia el sureste y la costa, pero estaban reaccionando dentro de una línea de tiempo que Ucrania ya había ensayado hasta el segundo. Para cuando los radares Pantsir barrieron sus nuevos sectores, los grupos de UAV centro, este y oeste ya se estaban acercando, rodeando Primorsk desde múltiples ángulos. Esto no era una incursión única. Era un cerco cronometrado. En 45 segundos, los controladores de defensa aérea del Báltico confirmaron lo que habían esperado que no fuera cierto. La formación completa se dirigía en flecha directamente hacia el puerto petrolero de Primorsk, el segundo centro de exportación de petróleo más grande de Rusia. La última barrera defensiva ahora tenía que resistir. 6 baterías Pantsir S-1 recibieron orden de abrir fuego inmediatamente. Los tubos de lanzamiento se elevaron de las líneas de árboles costeras como filas de serpientes enfurecidas y escupieron misiles 57E6 hacia la noche. Sobre Primorsk, el cielo finalmente se iluminó. Pero Ucrania tenía un último giro en reserva. Mientras los misiles rusos rugían hacia arriba, los 35 leutes restantes se dividieron en 3 puntas. Cada dron se mantuvo bajo 200 pies, serpenteando entre patios de contenedores, líneas ferroviarias y complejos petroquímicos. El enjambre operaba bajo un principio simple pero brutal. Cada UAV era un cazador independiente, pero también parte de un solo organismo coordinado. A través de Esquino DS, constantemente compartían datos de vuelo, ajustaban ángulos de inclinación basándose en el líder adelante y esquivaban amenazas con cambios de curso sincronizados. Entonces la última línea de Rusia finalmente comenzó a conectar. En una batería Pantsir, los operadores gritaron cuando el radar 1RS-2 se fijó en múltiples objetivos. Durante los próximos 90 segundos, alrededor de 25 UAV fueron destruidos, algunos destrozados por cañones automáticos de 30 milímetros mientras descendían bajo 656 pies, el resto interceptados por misiles 57E6 a corta distancia. Pero los últimos 10 drones eran diferentes. Estos eran los Lobos Alfa. Cada uno tenía su propio objetivo. Cada uno transportaba una carga útil más pesada reservada para los golpes mortales. Los 10 ahora cambiaron al modo de ataque terminal. El puerto petrolero de Primorsk tenía minutos restantes. Aproximadamente a las 4:42 de la mañana, los últimos 10 leutes descendieron bajo 165 pies, rozando la superficie del mar para esconderse dentro del desorden del radar. Esquino DS redistribuyó autónomamente sus rutas de ataque basándose en coordenadas objetivo precargadas. No todos se zambulleron en un solo punto. En cambio, cortaron en rebanadas toda la cadena operativa de Primorsk. El primer par fue por el centro de operaciones del puerto, el cerebro que controlaba horarios de carga, ciclos de bombeo y enrutamiento satelital. Un dron no voló directamente. Subió bruscamente desde el flanco, luego se zambulló de nariz hacia una ventana del segundo piso que albergaba el clúster principal de servidores. La explosión atravesó la sala de control y cortó el tallo cerebral de Primorsk en un solo golpe. Mientras las llamas brotaban de los niveles superiores, 2 UAV más se lanzaron hacia el petrolero Kustoau en el muelle sur. El primero se estrelló en la sala de máquinas, cortando la energía y congelando los sistemas de bombeo a mitad de transferencia. El segundo llegó desde estribor,
aplastándose contra la tubería de admisión principal y desencadenando una detonación secundaria. El crudo sin bombear roció sobre el muelle y se encendió en menos de 6 segundos. Alrededor de las 4:43 y 12 segundos, otros 2 drones se fijaron en el petrolero Cayune, un buque clase Aframax que acababa de terminar su conexión con la línea de admisión. Un leute se desgarró en la sala de control de válvulas de admisión. El otro perforó la cabina de operaciones delantera. Una columna de fuego de casi 100 pies de altura erupcionó desde la cubierta, convirtiendo a Cayune en un soplete vertical sobre la noche báltica. Mientras las llamas se extendían a lo largo del muelle, 3 UAV más se lanzaron hacia la estación de bombeo O2, el nodo que regulaba más del 35% del rendimiento total de Primorsk. El primero destruyó el conjunto principal de compresión de presión. El segundo se hundió a través del techo en el regulador de control de flujo. El tercero se estrelló contra el receptor de señal de entrada. En 0.8 segundos, la presión a través de la red de tuberías aumentó más allá de los límites seguros. Una explosión atronadora voló el techo de la estación de bombeo. Humo negro, calor intenso y metal retorcido se elevaron hacia el cielo. En aproximadamente 2 minutos, los últimos 10 drones habían golpeado cada órgano vital de Primorsk. 2 superpetróleros completamente cargados, cada uno de más de 120.000 toneladas cortas, estaban ardiendo. La estación de bombeo central había desaparecido. Los sistemas de energía y coordinación estaban cortados. Los incendios ardían fuera de control. Cuando llegaron los primeros respondedores, las temperaturas en el centro de bombeo superaban los 1830 grados Fahrenheit. Sin forma de estabilizar nada de manera segura, las autoridades solo tenían una opción restante: cerrar el puerto completamente. Las imágenes satelitales mostraron posteriormente a Primorsk como una cicatriz brillante y dentada de más de 1 milla de largo con 2 núcleos de infierno principales y al menos 4 incendios secundarios aún activos. Rusia finalmente confirmó al menos 2 petroleros destruidos, la línea de carga costa afuera principal detenida, redes eléctricas internas dañadas, exportaciones desde Primorsk interrumpidas durante varios días. Bajo el shock del ataque, a cada petrolero en el Golfo se le ordenó retirarse, desencadenando retrasos en cascada a través de la cadena logística. El mercado petrolero global parpadeó con las noticias, un temblor pequeño pero inconfundible que demostró que Primorsk no era solo acero y concreto. Era un punto de apoyo financiero y político. En la mañana del 17 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Rusia finalmente admitió lo que los canales OSINT ya habían reconstruido. Las defensas aéreas del noroeste habían interceptado una incursión de UAV de largo alcance cerca de Primorsk. Oficialmente, la mayoría de los objetivos habían sido neutralizados. Ninguna mención de petroleros ardiendo, bombas paralizadas o un puerto fuera de línea. Pero en cuestión de horas, grupos OSINT internacionales, incluyendo GeoConfirmed, habían geolocalizado la zona de ataque a través de imágenes satelitales nocturnas, firmas térmicas y videos de Telegram. Los analistas occidentales llegaron al mismo veredicto: esto no fue un golpe de suerte. Fue un avance en alcance y precisión para el brazo de UAV de Ucrania. Una demostración de manual de guerra moderna con drones, división de enjambre, interferencia electrónica, engaño con señuelos y ataques simultáneos de múltiples vectores. El mismo manual de tácticas que Ucrania ya había usado contra radares S-400 en Sankoy y Sebastopol, ahora escalado contra uno de los puertos petroleros más críticos de Rusia. Con solo unas pocas docenas de UAV relativamente de bajo costo, cada uno con precio entre 30.000 pesos y 100.000 pesos, Ucrania había atravesado uno de los cinturones de defensa aérea más densos del noroeste de Rusia. Mientras tanto, Rusia había quemado misiles superficie-aire que valían cientos de miles de dólares cada uno, desplegado baterías completas y aún así falló en detener el golpe decisivo. Primorsk demostró una lección dura. Incluso la infraestructura civil más fuertemente defendida es vulnerable cuando un atacante fusiona IA, lógica de enjambre y selección quirúrgica de objetivos. Y el mensaje que se propagó mucho más allá del Báltico fue simple: si Primorsk puede ser golpeado así, ningún lugar a lo largo de esa red está verdaderamente seguro.